¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. Hola, ¿alguna vez te has sentido si realmente quien eres es lo que Dios quiere que seas para su propósito? ¿Te has sentido que muchas veces no tienes una identidad clara de quién eres y si realmente hay un propósito para tu vida? Pues hoy quiero hablarte sobre este tema de la relación que tiene el propósito de Dios y nuestra identidad. ¿Quién realmente soy? ¿Cómo mi identidad se relaciona con el propósito que Dios tiene para mí? En el episodio número 2 de este podcast, nosotros hablamos que fuimos creados con una identidad y hablamos sobre las bases fundamentales sobre nuestra identidad. Así que hoy quiero profundizar un poquito más de cómo esa identidad que Dios nos ha dado se relaciona al propósito de Dios y cómo hay veces que nosotros podemos pensar y decir, ¿seré yo esa persona que Dios realmente busca? ¿Quién soy para un propósito en Dios? Así que vamos a hablar sobre eso. Así que mientras descubrimos esto, mantente conectado con este episodio y recuerda compartirlo con otros, porque lo bueno se comparte. Y nos gustaría que nos dejaras un comentario, que le dieras like, que te suscribieras a nuestro canal de YouTube en Ibelluan Podcast. Así que, ¿qué es una identidad? Para comenzar, partiendo de la definición, ¿qué es identidad, Ibeliz? Porque no sé si realmente tengo la definición correcta de quién soy. Así que la identidad es un conjunto de características, creencias, valores y experiencias que definen quién eres. Esa es la manera en que alguien se percibe a sí mismo y cómo se relaciona con los demás. La identidad abarca aspectos como la personalidad, la cultura, la fe, las relaciones y la experiencia de la vida que puede tener una persona. Ahora, en el contexto cristiano, la identidad tiene un significado bien profundo y espiritual, ya que se refiere a que no solo somos por naturaleza, ¿verdad? Como seres humanos terrenales, sino que también tenemos una identidad espiritual en Dios. Y esta identidad espiritual incluye el reconocimiento de quiénes somos para Dios. Y cuando aceptamos al Señor, Él nos da una nueva naturaleza. Él nos da una identidad de hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y Él nos redimió por medio de su sacrificio en la cruz y nos llamó a vivir de acuerdo a esos principios y ese propósito en Dios. Así que nuestra identidad en Cristo redefine nuestra percepción de quiénes somos nosotros mismos y de nuestro propósito, alejándonos de las definiciones superficiales y temporales que el mundo puede ofrecer y nos acerca a una comprensión más profunda y eterna de quiénes somos en Dios. Así que hay errores de identidad. Cuando una persona no tiene al Señor y no sabe cuál es la identidad que Jesús nos ha dado en nuestra vida cuando lo teníamos como nuestro Salvador, esto se refiere a falsas creencias, o sea, cuando una persona tiene una falsa identidad y tiene errores de identidad, se refiere a que tiene unas percepciones erróneas de quién es.
basada en influencias externas, experiencias negativas o falta de conocimiento de quién realmente es. Y esto es muy importante para poder cumplir el propósito de Dios, que nosotros tengamos claro cuál es nuestra identidad. Así que en nuestra vida, si queremos realmente descubrir nuestro propósito, ¿por qué fuimos creados? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito que tengo en esta vida? Y quería compartirte un texto bíblico que ha hablado mucho a mi corazón y se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo no habla que nosotros somos una obra de Dios. Así que mi identidad es que yo soy creación de Dios. Y yo fui creada con un propósito específico en Cristo. O sea, yo no fui creada al azar porque mamá y papá quisieron o por un ups. No, 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 no. Es que nosotros hemos sido creados con un propósito específico en el Señor. ¿Y sabes cuál es? Es realizar buenas obras que ya Dios planeó desde antes, desde el principio. O sea, que nosotros no somos un accidente en la tierra, que Dios no nos inventa un propósito simplemente cuando dijimos, Señor, quiero aceptarte. Y ahí fue que Dios se le ocurrió un plan contigo o un propósito. No, 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 no. Es que el propósito que Dios tiene contigo va más allá de eso. Antes que tú existieras, antes que tú tan siquiera estuvieras en el pensamiento humano de tu padre y tu madre, ya Dios te había pensado y ya Dios te había creado con un propósito. Y ese propósito es para buenas obras, no para un propósito de maldad. El propósito del pecado lo formuló el enemigo para desviar al ser humano del propósito eterno que Dios tiene para el ser humano. Así que esto nos recuerda a nosotros que Dios nos ha dado una identidad que nos impulsa a vivir de acuerdo con su propósito. O sea, que cuando yo reconozco que en Dios hay un propósito y que yo soy creación de Dios y acepto al Señor como mi Salvador, Él me da una nueva naturaleza, que es una naturaleza de ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios surge de aquel que reconoce a Jesús como Salvador y se acerca y Dios le da esta identidad en Cristo clara. Recordemos que la identidad es lo que nos hace quienes realmente somos. Así que es importante que nosotros tengamos claro quiénes somos en el Señor, cuál es mi verdadera identidad en Cristo. Así que es importante que podamos ver que hay algunos errores de identidad que son muy comunes y que no son los correctos. Así que quiero compartir contigo esto. Número uno es que cuando definimos la identidad por nuestros logros y fracasos, esto nos puede desvirtualizar quién realmente soy. Así que cuando yo creo que mi valor está determinado por lo que yo he logrado o lo que yo no he logrado en la vida, esto puede llevarte a sentirte de maneras no correctas. O sea, esto puede llevarnos a sentirnos valiosos solo cuando hacemos cosas buenas o tenemos éxito, pero cuando fracasamos o cuando hacemos algo que no es correcto, sentimos que solo somos un fracaso. Y esto es muy importante saberlo. Y me identifico con esto, ¿sabes por qué? Porque es importante tener claro que la identidad que Dios nos ha dado es una identidad en Cristo, de una nueva naturaleza, de que somos hijos de Dios y que nosotros no nos podemos dejar llevar por nuestros logros o fracasos. Ejemplo, una persona que se basa en su identidad en una carrera profesional puede sentirse perdido si pierde su trabajo o si no logra la meta que alcanzó. Así que esto es muy importante tener claro. Tú no eres tu carrera, tu profesión, o sea, tu identidad no es que eres doctor y por eso eres alguien. O sea, por eso tienes identidad. No, 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 no. Tu identidad está en Dios.
y Él te dio un propósito específico y no lo podemos dejar llevar por nuestros propios logros, porque nuestra identidad no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que ya Dios hizo por mí. Otra de las cosas es que no podemos basar nuestra identidad en la opinión de la gente. Y esto es muy típico y muy común, donde muchas veces hemos basado nuestra identidad en lo que otros puedan decir. Permitir que las opiniones de la gente, que la crítica o las expectativas de los demás sea lo que te defina, no es correcto. ¿Sabes por qué? Porque esto puede hacer que vivas de una manera que quieras agradar a la gente en lugar de estar de acuerdo a nuestro verdadero yo y al plan que Dios tiene para tu vida. Ejemplo, alguien que siempre busca la aprobación de los demás puede perder su autenticidad y alejarse del propósito divino. Así que esto es muy importante. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que piensen los demás. ¿Sabes qué? Que tú no eres lo que piensan los demás. Porque ¿qué tal si lo que piensan los demás no es que eres hijo de Dios y simplemente te critiquen, te juzguen o hablen mal de ti? ¿Vas a basar tu identidad en los demás o vas a basar en lo que Dios dice de ti? Que eres una creación de Dios, que fuiste creado para buenas cosas. O sea, Dios desea para ti un propósito de bien y no podemos basarnos en la crítica o en la expectativa de los demás, lo que los demás esperan de ti. Sabes que la gente siempre va a esperar perfección de los demás, siempre van a esperar que tú seas perfecto, pero qué bueno es Dios, que Dios nos creó para buenas cosas, pero no nos creó para que fuéramos perfectos. Así que en esta vida nuestra identidad no está basada en nuestros errores. Así que otro de los puntos importantes en nuestra identidad es que no debemos identificarnos con el pasado. O sea, poner que mi identidad está basada en un pasado y que me defina mi pasado, cuando ya yo acepté a Jesús como mi Salvador, Dios enterró tu pasado, Dios perdonó tu pasado. Así que definirnos a nosotros por los errores y pecados o experiencias dolorosas del pasado, esto puede llevar a la culpa, a la vergüenza y a creer que no somos dignos del amor de Dios y del propósito de Dios, y esto hace que nos desvíe. Ejemplo de esto es una persona que ha cometido un error en el pasado y puede creer que ese error lo define quién es en lugar de lo que Cristo hizo en tu vida, que es una nueva creación. Ejemplo, cometiste errores en tu vida antes de aceptar a Jesús, o cometiste un error y le pediste perdón al Señor y te arrepentiste, cambiaste el rumbo de tu vida y estás llevando una vida acorde a lo que Dios quiere para tu vida, pero como quiera te sigues identificando con tu pasado. Y esto hace que tú te desvirtualices tu verdadera identidad, que es la que Dios te dio. Otra de las cosas que nos hace que podamos tener una identidad errónea es confundir nuestra identidad con roles. Creer que mi identidad está completamente definida por el rol que yo puedo desempeñar, porque soy padre, porque soy madre, porque soy cónyuge, porque soy estudiante o profesional. Aunque estos roles son importantes en la vida del ser humano, no te representan a totalidad de quién eres. Así que si alguien se identifica como madre, puede sentirse perdida o sin un propósito cuando los hijos crecen y lo dejan. O sea, simplemente yo tengo propósito si yo cumplo con mi rol de madre, mi rol de esposa, pero el día que yo no lo sea, perdí propósito. No, tú no eres un rol, tú eres lo que Dios dijo que eres. Y otro de los puntos también muy importantes que nos pueden hacer desvirtualizar nuestra identidad es buscar nuestra identidad en lo temporal. O sea, poner nuestra vista en lo temporal, contribuir nuestra identidad sobre cosas temporales como un estatus social, o sea, por como yo tenga, si tengo dinero, por mis posesiones materiales o por mi apariencia física. Hay gente que piensa que tiene identidad solamente si es delgado, si tiene un cuerpo fit, si tiene una carita linda. No, no, tu identidad no está basada ni en tu física o tu apariencia física, ni en tus posesiones materiales o en tu estatus social. Estas cosas son inestables, pueden cambiar. Ahora, lo que deja nuestra identidad, esto, si nosotros ponemos nuestra base de nuestra identidad en lo temporal, podemos estar en un
constante riesgo. Una persona que basa su valor en su apariencia física puede luchar con inseguridades a medida que envejece o enfrenta cambios en su cuerpo. O sea, que cuando envejezcas vas a dejar de tener identidad en Dios. No, porque tú seas una persona mayor, adulta, anciana, no te hace perder identidad por lo temporal. Al contrario, siempre tenemos identidad. Otra de las cosas que nos hace que nuestra identidad sea corrompida es permitir que el pecado defina mi identidad. Así que si yo permito que mi vida sea una vida de pecado y que las luchas definan quién soy, mis pruebas y luchas, esto puede llevarte a vivir una vida de condenación y de no aceptar la gracia de Dios y la redención. Así que nuestra mirada no puede estar en el pecado ni en nuestra lucha, sino en aquel que nos ha dado una identidad clara. Así que si estás luchando con alguna adicción, puedes que te sientes condenado y creer que siempre serás un adicto a eso y no solamente adicto a una droga. Hay otras cosas que tenemos adicción y podemos pensar que nunca seremos libres, pero ¿sabes qué? En Dios tenemos libertad y en lugar de ver que estamos encadenados, podemos ver que en Dios, en Cristo hay libertad. Él nos liberta. Así que es poner nuestra mirada en la verdadera identidad que Dios nos ha dado. Y por último, otra de las cosas que nos hace no tener una identidad clara es la falta de conocimiento en quién soy, en mi identidad en el Señor. No reconocer o no creer lo que Dios dice sobre quiénes somos en Él, en Cristo. Esto puede llevar una vida que sea una vida de acuerdo con mentiras y percepciones distorsionadas, en vez de vivir una vida de acuerdo a nuestra identidad en Dios. Una persona que no sabe que es amada incondicionalmente por Dios puede buscar el amor y la aceptación en lugares equivocados. Así que, ¿cómo yo evito estos errores? Conociendo lo que Dios dice en su palabra sobre mi identidad, sobre tu identidad. Esto es crucial para que tú puedas evitar estos errores. Puedes buscar la palabra del Señor, como te compartí ahorita, en Efesios capítulo 2, verso 10, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Esto te puede ayudar a reafirmar quién realmente eres en Cristo. También es importante que en oración y reflexión puedas pedirle al Señor que se te revele, que te muestre cuál es tu identidad en Él y que te alinees a Él. Y esto también es muy importante, es que renueves tu mente. Como dice en Romanos 12:2, que renovemos nuestro entendimiento. La transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa permitir que nuestras creencias de quién soy se alineen a la verdad de Dios y no con las mentiras del mundo ni del pasado. Esto hace que tú evites estos errores de identidad, porque cuando comienzas a renovar tu entendimiento, ok, yo pienso que no sirvo, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que yo tengo valor. Cuando yo pienso que soy mi pasado, pero recuerdo que soy perdonada en Cristo. Esto es renovar tu entendimiento, tu mente. Porque si queremos vivir una vida plena, es importante que renovemos nuestra vida en Cristo, que tengamos una identidad clara en el Señor. Esto es sumamente importante. Así que ¿qué debemos hacer? Puntos claves para que nosotros podamos tener nuestra identidad en la base que es el Señor. En el mundo, la identidad a menudo se define por lo que logramos, por la relación o la circunstancia, pero en Cristo nuestra identidad está enraizada en lo que Él ya hizo por nosotros y en quien Él dice que somos. Comprender nuestra identidad en Dios nos da la confianza y la claridad necesaria para caminar en el propósito de Dios. Si no sabemos quiénes somos, es fácil que nos desviemos y busquemos validación en lugares incorrectos o dudar del plan que Dios tiene para nuestra vida. Así que nuestra identidad en Cristo
es clara. Dios nos ha dado una identidad. Así que decisiones correctas basadas en nuestra identidad es que busquemos el propósito de Dios y no el del mundo. No debemos permitir que el mundo defina nuestro propósito. Nuestra búsqueda debe comenzar y terminar con Dios. ¿Sabes qué? El mundo te podrá tratar de decir que tu propósito es ser siempre alguien adicto o alguien que esté en una vida en pobreza, una vida mediocre, pero Dios no te ha dado esa identidad. Así que no busca tu propósito en Dios y no lo busques en el mundo. Sabes que rechaza la mentira sobre ti mismo. El enemigo va a intentar hacerte creer que no eres suficientemente bueno o que no puedes seguir porque tu pasado es el que te define. Debemos rechazar esas mentiras y recordar quiénes somos en Cristo. Sabes que vivir de acuerdo a nuestra identidad, si somos hijos de Dios, debemos vivir como tal, tomando decisiones que reflejen quién soy en Cristo. Y podrás decir, Ibeliz, pero me has dicho qué cosas son que me desvían de mi identidad. Pero, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué dice Dios? Te voy a compartir algunas de las cosas que nos habla la palabra de Dios sobre nuestra verdadera identidad en Cristo. Esta identidad es una de las verdades más poderosas y transformadoras de la vida del cristiano y se basa en lo que Dios dice de nosotros. ¿Y sabes qué? Que somos hijos de Dios. En Juan 1:12 nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esto es bien importante lo que dice Juan 1, que aquellos que recibieron a Jesús y que creen en el nombre de Jesús, tienen la potestad, o sea, la autorización legal de ser hechos hijos de Dios. Eso es una de las cosas que Dios nos entrega cuando aceptamos y creemos en Jesús. Nos hace sus hijos. Así que como hijos de Dios somos amados y tenemos un lugar especial en su familia y esto significa que tenemos un acceso directo al Padre, quien nos cuida, nos guía y nos provee. Esto es muy importante porque si tú sabes quién eres, que tu identidad de hijo es esta, y recuerda que tienes un acceso con el Padre, no, nada te puede dañar tu identidad. Otra de las cosas que marcan tu identidad en Cristo es que Él nos ha dado una nueva creación. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que en Cristo eres una nueva creación. Tu pasado ya no importa. Ya fue enterrado en lo profundo del mar. Tu pasado y tus errores y tus pecados ya no son los que te definen. Tienes un nuevo comienzo y una nueva vida en Cristo. Otra identidad que tienes es que eres justificado y perdonado, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 1, verso 13 al 14 nos dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Así que eres justificado, lo que significa que en Cristo eres visto como justo ante Dios. Tus pecados han sido perdonados y ya no hay condenación. ¿Tú sabes lo que significa esto? Tú sabes lo que significa esto. Hay veces que tenemos una identidad pensando que no merecemos que Dios tenga un propósito para nosotros. A veces pensamos que nuestro pasado es lo que nos define. Y cuando reconocemos que hemos aceptado al Señor y que Dios tiene un plan perfecto y que te dio una nueva identidad en Él, que eres amado, que eres hijo, que eres perdonado. ¿Sabes lo que esto significa?
que el propósito de Dios para tu vida se ha de cumplir, que Él te ha dado la capacidad para lograr el propósito de buenas obras para ti. No eres lo que el enemigo dice de ti. El enemigo quiere hacerte pensar que tú no sirves. El enemigo quiere hacerte pensar que eres incompetente, que tus errores te los vas a llevar por siempre, que tú eres lo que hiciste en tu pasado. Pero ¿sabes qué? Que aquel que ha creído en Jesús tiene una identidad nueva en él y ha sido perdonado y justificado. No es que eres perfecto, es que eres perdonado. Así que Él te dice, ¿sabes qué? Te perdoné. Y otra de la identidad que tenemos está, wow. Cuando tú entiendes esto, tú dices, wow, es que yo tengo que guardar mi vida. Porque dice la palabra de Dios, templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo vive en ti cuando aceptas a Jesús como tu Salvador. Esto significa que tienes acceso al poder, a la guía y a la presencia de Dios en cada momento de tu vida. ¿Sabes qué? Este texto bíblico de Primera de Corintios 6:19 que nos dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muchas veces lo utilizamos solamente desde la vertiente de cuidado. No peques porque tu cuerpo es templo de Dios, cuídalo. Pero no solamente es ese hecho de que no permitas que el pecado entre porque tú eres templo de Dios. Es que tú sabes lo que significa que ¿cuál es tu identidad? Que tú portas a Dios en ti, que tienes el poder de Dios en ti. O sea, que la persona del Espíritu Santo vive en ti. O sea, tienes acceso de Dios en todo momento. ¡Wow! ¡Qué poderoso cuando tenemos claro nuestra identidad en Dios! Esto es muy importante. Y si tú no tienes a Jesús como tu Salvador y estás escuchando este episodio, no te vayas. Esto también es para ti. Dios quiere hacer de ti una nueva identidad, sin importar cómo haya sido tu pasado. Si reconoces y crees en Jesús, esta identidad es tuya también. Al aceptarlo, en el creerlo. ¿Tú sabes qué significa que Dios viva en mí por medio del Espíritu Santo? ¡Wow! ¡Qué poderoso! No es cualquier cosa. Otra de las cosas es que de la identidad que tenemos en Dios es que somos escogidos y aceptados. Es probable que para el mundo seas rechazado, es probable que la gente no te acepte, que no te escoja, pero en Dios hemos sido escogidos. Y no escogidos cuando estábamos haciendo las cosas bien nada más. No, 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 no. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Lo dice Efesios 1, verso 4 y verso 5, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Dios quiso. Su voluntad estaba en adoptarte como hijo, en perdonarte, en amarte y en santificar tu vida. Él te escogió y eres aceptado en Dios y esa es tu identidad. Así que Dios te ha escogido y te ha aceptado. Eres deseado, eres valorado por Dios desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios te deseaba y te valoraba. Y es probable que te hayas sentido toda tu vida rechazado, que nadie te haya deseado, que hayan personas que a lo mejor te hayan dicho palabras que te digan, tú no fuiste deseado, yo hubiese preferido que no nacieras.
A lo mejor mucha gente te rechazó o no te dio el valor, pero hoy quiero decirte que en Dios eres escogido, eres deseado y valorado desde antes de que tú nacieras. Eres importante para Dios. Otra de la identidad que tenemos en Cristo es que somos coherederos con Él. Si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto está en Romanos 8:17. ¿Sabes qué? Que como coherederos con Cristo compartimos las bendiciones y las promesas que Dios ha dado a su Hijo. Y esto incluye una herencia eterna y todas las bendiciones espirituales en Cristo. Otra de la identidad que tenemos en Dios es que somos libres y redimidos. Ya no somos esclavos del pecado ni estamos condenados a la muerte. Aquel que está en Cristo tiene una identidad de libre y redimido. Gálatas 5:1 dice, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Efesios 1:7 nos dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eres libre de la esclavitud del pecado. Ya tú no eres esclavo del pecado. Aquel que ha aceptado a Jesús es libre, es redimido por medio de la sangre de Cristo. Y esto significa que no está sujeto a las cadenas del pecado, a la culpa y a la vergüenza. Y otra de la identidad que tienes en Dios es que eres amado incondicionalmente. El amor de Dios por ti es incondicional y es eterno. Dios no pone condiciones en su amor. Él es eterno y su amor es eterno porque Él es el amor. Nada puede separarte de su amor. Ese amor define tu valor y tu identidad. Dice Romanos 8, del verso 38 al 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios te ama. Dios te ama. Su amor es eterno e incondicional. Dice la Biblia que nos amó aún estando muertos en delitos y pecados. Y ahora que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, más todavía. No es que nos ame más, sino que podemos experimentar y vivir ese amor a cabalidad. Así que eres amado y sabes que eres llamado con un propósito. Eres creado con un propósito en Cristo, preparado para buenas obras, como te compartí ahorita en Efesios 2:10. Y tenemos una victoria en Cristo. Así que tu verdadera identidad es Cristo. En Cristo es una identidad de valor, propósito, amor y libertad. Cuando vives desde esta identidad, puedes caminar con confianza, sabiendo que Dios te ha creado, te ha llamado y te ha equipado para vivir una vida que glorifique su nombre. Así que tu identidad está en Dios y no en lo que dice la gente. Pero es muy importante que reconozcamos al Señor, quién es Él, que Él es nuestro Salvador y le abramos nuestro corazón, que podamos entregar nuestra vida a Dios. La vida en Cristo no se trata solo de lo que hacemos, sino de quienes somos. No permitas que el mundo te defina. Deja que sea Dios quien lo haga por ti. Cuando vivas desde tu verdadera identidad, verás cómo el propósito de Dios se despliega en tu vida de una manera sobrenatural. Tienes una identidad. Quien te define es lo que Dios dice de ti. Así que vive basado en tu propósito y en tu identidad para que puedas vivir plenamente en el propósito. Así que quiero saber de ti si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, si Dios ha hablado a tu vida y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, o si has sentido que tu identidad ha sido lacerada, es momento de reconciliarte con el Señor. Así que si esta palabra ha ministrado tu vida, quiero saber de ti. Escríbenos en la cajita de comentarios, déjanos
tu comentario si nos estás escuchando desde Spotify, desde YouTube, Ibe Joan Podcast. Búscanos también en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en TikTok, como Ibe Joan Podcast, y déjanos saber qué te ha parecido este episodio. Danos like, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todos los lunes los nuevos episodios que tenemos en Ibe Joan Podcast, porque se aproximan nuevas cosas para tu vida. El propósito de Dios para ti sigue vigente. Ten claro quién eres en Dios y no en lo que dice el mundo de ti. Así que recuerda compartirlo con otros, porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este episodio con otros. Y recuerda suscribirte. Recuérdanos darnos a la campanita y dejarnos tu comentario en la cajita de comentarios. Y recuerda que Dios te ha creado con propósito para que vivas en él. Así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio en Ibe Joan Podcast. Hasta la próxima.